Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor universitario. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el lenguaje y el sufrimiento humano. ¿Qué relación tiene el lenguaje dentro del campo de la psicología y por qué es tan importante para poder comprender el sufrimiento humano que las personas parecemos atravesar de manera casi universal? Bueno, a principios del 1900 la psicología se empezó a abocar en el estudio del lenguaje. Aparecen los primeros estudios, empieza a prestársele importancia al campo del lenguaje. Pero no es recién hasta los años 60 donde prácticamente todas las corrientes de psicología empiezan a focalizarse principalmente en el fenómeno del lenguaje. Si bien el lenguaje no es algo que lo empezó a estudiar la psicología, por supuesto, la lingüística ya lo estudiaba mucho antes, la filosofía también, pero empieza a cobrar relevancia, ¿sí? En tanto se vuelve importante para poder explicar por qué está como uno de los fenómenos principales dentro del campo de la psicopatología y el sufrimiento humano. Es decir, si hay algo que las personas hacen es manifestar su sufrimiento a través de las palabras. Las personas sufren por lo que piensan, por ejemplo. Parece que el pensamiento y el lenguaje se vuelve una máquina de generar sufrimiento en los seres humanos. Y la realidad es que los seres humanos aprendemos desde muy pequeño a responder a las palabras y las palabras se convierten en una forma de mediación con el mundo. El pensamiento deviene en una forma de interactuar con el mundo. Es un instrumento que los seres humanos tenemos. Podríamos pensar tanto el lenguaje como el pensamiento como un instrumento de mediación con el mundo. Los seres humanos nos relacionamos a través de las palabras. Cada vez que nos vinculamos con algo, lo primero que hacemos es nombrarlo. Por ejemplo, si yo quiero vincularme con esta mesa, necesito ponerle la palabra mesa prácticamente. O digo, voy a abrir el cajón y utilizo la palabra cajón para guiar mi acción incluso. Los seres humanos ya de muy pequeñitos guían sus propias acciones a través del lenguaje. Es decir, uno ve a los chicos chiquitos, a los niños pequeños y observa cómo hablan en voz alta para guiar sus acciones. Dicen a lo mejor ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro y se van organizando su propia conducta a través del lenguaje. En algún momento, aproximadamente cerca de los 5 o 6 años, los niños cada vez empiezan a hablar menos. Es decir, el habla se empieza a interiorizar, ¿sí? Y ahí aparece un fenómeno que podríamos denominar como pensamiento. El habla interiorizada es una forma de lo que nosotros entendemos como pensamiento. Una de las maneras que podemos entender el pensamiento es como el habla interiorizada. Es decir, hablar para adentro. Nosotros estamos verbalizando hacia adentro en nuestro mundo privado constantemente distintas cosas. Ahora, algunas son de manera autónoma, algunas son de manera deliberada y otros a veces simplemente nuestra mente funciona de manera automática. Ahora, el punto principal es entender que esta herramienta que tenemos los seres humanos, que es el lenguaje, tiene una importancia de gran magnitud. ¿Cuál es esta importancia? Que nos permite lidiar con nuestros pensamientos como si fueran realidades. Los seres humanos no tenemos necesariamente que lidiar con el mundo real y concreto. Los seres humanos podemos lidiar con las palabras como si del mundo real se tratara. Y esto es una herramienta altamente fascinante e importante porque a nosotros nos permite a lo mejor imaginar qué es lo que vamos a comer al mediodía o vamos a cocinar y poder pensar distintas recetas, combinaciones, sin necesidad de hacer ensayo y error. Esto es altamente importante. Nos permite pensar qué hacer ante una situación sin tener que ensayarla. Es decir, pensar posibilidades y resultados potenciales. Combinar los elementos reales de esa situación sin necesidad de tener que ni siquiera moverlos, ¿sí?, a los elementos reales. Por ejemplo, yo podría pensar cómo puedo construir una silla y podría pensar cómo cortar la madera, cómo combinarla, cómo pintarla con distintas pinturas y combinaciones posibles y verbalizar internamente en mi cabeza todo esto que les estoy diciendo
y sin ni siquiera cortar una sola madera. Después ejecutarlo y llevarlo a cabo con una alta precisión. Es decir, nos permite reducir en gran parte esta prueba y error por ensayo y tener un plan en nuestra cabeza de cómo ejecutarlo, combinar los elementos, ya conociendo las propiedades de esos elementos, a través del lenguaje, el pensamiento y las palabras. También nos permite a lo mejor conocer cosas a través de experiencias que no necesariamente hemos vivido. Nuestros padres a lo mejor nos han enseñado que no debemos meter los dedos en el enchufe porque nos puede dar una descarga eléctrica y no necesitamos probar lo que nuestros padres nos han dicho de chicos para poder aprender, ¿sí? Aprendimos a través del lenguaje, nos pueden transmitir experiencias que no necesariamente vivimos y aprender a reaccionar a ciertas palabras de una determinada manera. Por ejemplo, a la imagen de un toma de electricidad, de una ficha eléctrica, al símbolo de la electricidad de AC/DC o AC/DC, depende de qué país sean, a la palabra 220 volt, podemos aprender o 110 volt, no importa, podemos aprender a reaccionar a lo mejor con una respuesta de miedo, sin necesariamente, aunque en algún momento de nuestra vida nos hayamos electrocutado con electricidad. Es decir, aprendemos a responder a las palabras como si fueran realidades. Y esto tiene una importancia tan grande que es que nos permite manipular las palabras como si fueran en algún punto cosas, ¿sí? Ahora, esto que es una herramienta altamente fascinante porque nos permite manipular un mundo interno como si fuera el mundo externo y se convierte en un instrumento, un laboratorio en algún punto paralelo al mundo real que nos permite trabajar y pensar ciertas cosas sin necesariamente ejecutarlas mediante ensayo y error. Nos permite a lo mejor pensar qué le vamos a decir a esa chica o ese chico en nuestra primera cita y si nos contesta tal cosa, ¿qué le responderíamos? Por ejemplo, sin necesidad de estar probando. Sin embargo, también esta herramienta tiene una segunda cara, la cara oscura vamos a llamarla, la otra cara de la moneda, que es que también podemos aprender a reaccionar como si fueran realidades a otros tipos de pensamientos, como por ejemplo los pensamientos hipotéticos. ¿Qué pasa si esa chica o ese chico no le gusto? ¿No? ¿Qué ocurriría si de repente cuando llego a mi trabajo estoy desempleado? A esos pensamientos puedo aprender a reaccionar como si fueran realidades. Nuestra herramienta se vuelve a la vez lo mismo que nos genera sufrimiento. En algún punto podríamos utilizar la analogía de un cuchillo o un destornillador. Nos sirve para poder mediar con la realidad y a lo mejor poder cortar algo, pero también nos puede lastimar a nosotros mismos. El lenguaje tiene una doble cara. A los seres humanos respondemos al pensamiento y al lenguaje y a las palabras como si fueran realidades. Y esto, si bien en el mundo práctico nos permite operar, en el mundo interno nos trae mucho dolor y sufrimiento. Los seres humanos vivimos nuestros pensamientos como si fueran realidades. Podríamos hacer un ejercicio que es quizás pensar en un hermoso limón. Podríamos pensar, cerrar los ojos y sentir el sabor de ese limón casi. Un limón amarillo, un limón bien jugoso, cortado, recién cortado. Podríamos casi imaginar el perfume, podríamos imaginar el burbujeo que tienen los gajos en la zona donde fue cortado y podríamos imaginar que lo acercamos a nuestra boca y lo olemos y seguramente cuando hacemos este ejercicio de imaginación ya empezamos a salivarnos, ya empezamos a sentir quizás a aquellos que no les gusta el limón a correr la cara. ¿Por qué empezamos a reaccionar si en rigor no hay ningún limón en nuestra mano? No existe absolutamente nada. Lo único que hubo en este momento fueron simplemente palabras. ¿Por qué reaccionamos de esta manera? ¿Por qué nuestro cuerpo no pudo diferenciar las palabras
que yo le fui emitiendo en este momento de la realidad. Reaccionó de una manera similar. Esto se debe a que los seres humanos aprendemos a reaccionar a las palabras como si fueran cosas. Y esta particularidad que tenemos los seres humanos es lo que está en el centro del sufrimiento que las personas tenemos. Los seres humanos no solo podemos responder con malestar a situaciones que nos ocurren, objetivas, también podemos aprender a responder con malestar a las cosas que imaginamos, las cosas o situaciones hipotetizadas, a las fantasías que tenemos, a las probabilidades que creemos que hay que ocurra un determinado suceso. Podemos simplemente sufrir por el hecho de que algo es posible de que ocurra, como ocurre en un fenómeno que tan a menudo los psicólogos conocemos, que es el trastorno de ansiedad generalizada. El solo hecho de que algo sea posible que ocurra puede generarnos mucho malestar. Los seres humanos respondemos a las palabras como si fueran realidades y esto puede generar mucho dolor y malestar. Por eso la importancia de poder volver a ubicar el lenguaje, las palabras y los pensamientos como lo que realmente son, como una herramienta que nos permite mediar con el mundo. Simplemente eso, una herramienta que los seres humanos tenemos. A veces nos puede servir y nos puede ser útil, pero en otros momentos no. En algún momento la herramienta puede ayudarnos a resolver, así como un destornillador nos puede ser útil para quitar un tornillo, pero no a lo mejor cuando tenemos que clavar un clavo, ¿sí? Con el lenguaje pasa lo mismo. Muchos escenarios hipotéticos y pensamientos que tenemos que nos generan mucho malestar no necesariamente son destornilladores para poder quitar tornillos, ¿sí? Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿esta herramienta, este pensamiento en tanto herramienta, nos ayuda a resolver un determinado problema? ¿O está ocurriendo todo lo contrario? ¿O es un martillo en este caso? ¿Sí? Es decir, convertirlo en una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas. En algún punto nuestra cabeza es una caja de herramientas en la cual nuestros pensamientos son las herramientas. Pero somos nosotros los que decidimos si un pensamiento nos puede servir o no para resolver una determinada situación. Yo los invito a pensar a los pensamientos como instrumentos, como herramientas que nos pueden ayudar en muchas ocasiones a resolver problemas, pero en muchas otras a lo mejor no, ¿sí? A lo mejor no son herramientas para resolver el tipo de problemas que queremos resolver. A lo mejor ni siquiera son problemas a resolver. Por ejemplo, cuando muere un familiar, por dar un ejemplo, o una ruptura de pareja, no es un problema a resolver eso. ¿Sí? Un problema a resolver, una persona ejecuta una acción y el problema se resuelve. En esos casos no hay nada que resolver, simplemente hay que dejar que el tiempo pase, ¿sí? Entonces, utilizar una herramienta de solución de problemas como es nuestro pensamiento, nuestra razón, es problemático porque estamos utilizando el razonamiento y el pensamiento, que es una herramienta de solución de problemas, para algo que no es resoluble. ¿Y qué ocurre cuando ponemos al servicio una herramienta de solución de problemas para un problema que no tiene solución? Ocurre lo que vemos los psicoterapeutas tan a menudo, que es rumiamos. Rumiamos es pensar o desatar una cadena infinita de pensamientos que no lleva a ninguna solución concreta. Es decir, una cadena circular de pensamientos, ¿sí? La persona que perdió un familiar a lo mejor piensa, si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, quizás si no sé qué hubiera hecho tal cosa, hoy podría tal, y empieza a dar vueltas en círculo. Cuando observamos ese pensamiento circular, probablemente estemos frente a un pensamiento que no es resoluble. Por otra parte, no siempre los problemas se resuelven con la propuesta que nuestro pensamiento nos ofrece. No siempre la herramienta que tenemos a mano nos permite resolver el problema que tenemos que resolver. Yo siempre recuerdo un consultante que me decía, porque no es justo lo que me pasó en mi relación de pareja. Sí, el problema, y no podía olvidar eso que le había pasado. El problema
es que el pensamiento sobre lo justo es una muy buena herramienta para muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, el momento de tener que repartir de manera equitativa a lo mejor dinero un jefe a sus empleados. Ahí lo justo puede ser muy interesante, o para un abogado o un juez al momento de ser imparcial. La justicia puede ser una gran herramienta pensar en términos de justicia. Sin embargo, no es una buena herramienta pensar qué es justo o no es justo para poder olvidar a alguien, ¿sí? Todo lo contrario, lo que está ayudando es a la rumiación. Es como tener un destornillador para clavar un clavo, nunca va a servir. Por eso yo los invito a pensar o a relacionarnos con el lenguaje como una herramienta, a relacionarnos con el pensamiento como una herramienta, ¿sí? Con nuestra razón como una herramienta. Es una herramienta fascinante y muy potente, pero también puede ser una herramienta que nos genere mucho daño utilizándola de manera incorrecta. La pregunta es, ¿para qué la queremos utilizar? Y somos nosotros quienes definen cuál es la herramienta pertinente y cuándo no, si es que ese problema tiene solución. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estuve hablando indirectamente en algún punto sobre el modelo conductual y el modelo de la terapia de aceptación y compromiso, cómo entienden el lenguaje y el pensamiento y la conducta verbal. Lo intenté hacer de la manera más digerible posible. Espero haber podido lograr ese cometido. Si les gustó, me dejan un buen like, no dejen de suscribirse y de compartir este contenido en todas las redes sociales, que me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video.